Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido ese finde? Espero que muy bien, que lo hayáis disfrutado y que ahora encaréis con ánimo esta semana. Bueno, como digo siempre, si es que lo estáis escuchando el lunes, que igual lo estáis escuchando el miércoles, el viernes, el domingo, por la noche, en fin, sea cuando sea, bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de Un Gran Viaje, en el que vamos a hablar con Ana Lluís Sala, una chica de Barcelona que junto a Carlos Benítez Jiménez se fueron a viajar 9 meses por el sudeste asiático. Según ella, no eran especialmente jóvenes. Ya nos contarán un poquito más adelante en el podcast qué edad tenían al partir. Pero la decisión les costó porque sentían que era difícil encontrar ese momento para lanzarse a perseguir su sueño, el sueño de viajar sin fecha de retorno, aunque finalmente en 2017 lo encontraron. Ellos se fueron, pidió Ana una excedencia y Carlos dejó el trabajo y se fueron a viajar 9 meses por el sudeste asiático, una zona que ya conocían bastante bien, en la que se habían, formado como mochileros, porque ellos antes viajaban en agencia y en grupos organizados, hasta que se decidieron, lanzarse a eso de viajar de mochileros de manera independiente por el sudeste asiático. En este gran viaje que hicieron por esa zona, visitaron Hong Kong, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia y Sri Lanka, que fue un país con el que no contaban inicialmente, pero que decidieron meter por una oferta final. Y nos cuentan en este viaje cómo fue la experiencia de esos 9 meses viajando sin preocuparse de la fecha de retorno, disfrutando muchísimo de la gente, según nos cuentan, y alternando, haciendo bastantes actividades y alternando medios de transporte, como por ejemplo la moto en scooter o incluso el tuk-tuk que utilizaron para viajar por Sri Lanka. De todo esto y de mucho más hablamos en el podcast, un podcast tal vez no tanto de experiencias y un podcast tal vez un poco más reflexivo. Me encuentro tal vez porque tengo 47 años hablando de tú a tú con Ana y no quiero que suene en plan que soy un yayo y que hemos hablado de temas muy profundos. Pero hemos reflexionado también sobre lo que aporta un viaje así, sobre el día a día, sobre el hecho de empezar a viajar tarde también, o como fue un poco mi caso. En fin, de temas que seguramente también te puedan interesar y con los que puedas disfrutar. Y antes de empezar, me gustaría preguntarte qué cosas te interesan más cuando viajas. ¿Te interesa el arte callejero tal vez? ¿O buscas experiencias culturales o gastronómicas? ¿O tal vez viajas en busca de escenarios de tus series y películas favoritas? Para vivir esas experiencias puedes hacer un free tour con GuruWalk, que es la web española donde puedes encontrar centenares de free tours temáticos inimaginables, de la mano de los mejores guías locales. Entra en guruwalk.com y busca por ciudades y pueblos el que más te pueda interesar. Y esto es todo por hoy, que nada, quiero darte las gracias por estar ahí una semana más, a ti también, por apoyar este podcast escuchándolo, lo primero, compartiéndolo con quien crees que puede disfrutarlo y si además colaboras económicamente con él a través de iVoox o a través de Patreon, pues 1000 gracias o doblemente gracias por apoyar todo el trabajo que hago semana tras semana para ofrecerte contenidos que creo que te pueden resultar interesantes. Un saludo y nada, os dejo aquí con la entrevista. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien. Aquí encantada de estar un ratito contigo. Y yo también, por muchos motivos, porque vamos a hablar de ese viaje de 9 meses por el sudeste asiático, pero además con muchas ganas porque os he visto muchos años en las jornadas de los grandes viajes que organizo con ICIAR, tanto antes como después de vuestro gran viaje, y ahora es la primera vez que vamos a tener ocasión de charlar. Y quería preguntarte un poco porque no sé si esas jornadas tuvieron algo que ver en la decisión o fueron un empujoncito o para arrancar vuestro viaje. No, de empujoncito nada, fueron el motivo de peso para arrancar nuestro viaje.
Sí, sí, tantos años asistiendo a las mismas, vamos, desde sus inicios. Yo creo que no nos hemos perdido ninguna edición en Barcelona, solo ¡Hala! la que nos fuimos de viaje. Sí, sí. Joder, qué ilusión. Pues oye, no tenía ahí el detalle tanto, pero a ver, contadme un poquito, porque vuestro gran viaje, como decía, 9 meses por el sudeste asiático, Ujú. no surge de la noche a la mañana. ¿O cómo se va tramando esa idea de iros a recorrer esa parte de Asia? No, mira, nosotros cada año en el mes justito de vacaciones que convencionales, vaya, que tiene todo el mundo con trabajos normales, pues cada año nos íbamos al sudeste asiático, descubrimos Tailandia por primera vez, hace un montón de años, muchos, y nos enamoramos. Y entonces dijimos, pues cada año vamos a descubrir un país distinto, sin movernos de Asia. Y bueno, lo típico, que estás 20 y pocos días, descubres un poquito de ese país en concreto y te vas encontrando con gente viajera y bueno, vas hablando y vas descubriendo que es que hay gente que lo hace y lo hace durante muchísimos días. Y bueno, dices, ¿y eso cómo puede ser? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Yo tengo 20 días de vacaciones, ya no tengo más durante todo el año y esta gente hace viajes largos. Entonces ya, bueno, te empiezas a informar, empiezas a mirar blogs de viajes, descubres las jornadas, descubres blogueros, aunque seguimos a muchísimos de ellos que han hecho viajes de este tipo. Y luego dices, ostras, esto es posible, ¿no? Y es gente normal, como tú y como yo, que pueden hacerlo. ¿Por qué nosotros no? Y bueno, y ronda por la cabeza, hasta que bueno, como todo, ¿no? Empiezas a ahorrar, empiezas a decir, voy a hacerlo algún día, aunque no sé cuándo, y hasta que llega un momento que dices, pues sí, pues ya está, ya no hay vuelta atrás, vamos a poner fecha y vamos a hacerlo. Y así fue. Ana, hoy estamos hablando contigo. La otra parte de la pareja es Carlos Benítez, que hoy no nos puede atender, así que estamos, bueno, igualmente agradecidos a que nos dediques este tiempo. Pero me gustaría preguntarte, porque si no me equivoco, al principio de conoceros y cuando empezasteis a viajar, viajabais con agencia. ¿Cómo fue ese paso, esa transición a decir, oye, no queremos viajar más como agencia, vamos a intentarlo solos? ¿Qué recuerdas de aquella época? Pues sí, me acuerdo perfectamente. Mira, fue precisamente leyendo en internet y empezando a buscar información. Nosotros éramos de agencia convencional, cada año íbamos, hacíamos un súper viaje con todo organizado y demás, hasta que, bueno, te metes en internet y empiezas a leer, descubres blogs de viajes, blogueros que lo hacen por libre y dices, uff, ¿seremos capaces? Digo, pues, ¿por qué no, no? Ya nos pilla una edad un poco, bueno, que no somos tan jóvenes, vamos. Pero digo, pues, ¿por qué no? Si esta gente lo hace, no será tan complicado. Y bueno, descubrimos en concreto a unos blogueros que son, bueno, con mochila, que son unos referentes para nosotros, porque con ellos empezó también un poco todo. Y a través de su blog, pues descubrimos que determinados países que ellos también hacían mucho Asia, se podían hacer por libre. Y bueno, lo probamos y ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y sí, con muchísimos miedos, porque dejamos de lado la agencia convencional y nos aventuramos a coger una mochila por primera vez, que tampoco es fácil, y bueno, y probarlo. Lo llevábamos, sí que es verdad, todo bastante organizado desde aquí. O sea, copiábamos literalmente las rutas que habían hecho ellos en ese país en concreto y los íbamos como imitando, replicando el viaje que ellos habían hecho. Y incluso los mismos hoteles, hostales y demás. Y muy bien, nos enamoró esa forma de viajar, una forma que no tiene nada que ver con la que habíamos conocido hasta entonces, que era viajar de la mano con grupos, con la suerte que te toque un grupo con el que te entiendas y demás. Y nos encantó sentir esa sensación, ¿no? La libertad de decir, ostras, voy solo, ¿no? Y soy capaz de hacerlo y bueno, nos envalentonamos y a partir de ese año, que creo que el primer viaje fue en 2005, creo que fue nuestro primer viaje solos y por libre y con mochila por primera vez y luego ya no hay vuelta atrás, luego ya está. ¿Y no echáis un poco en falta, porque yo, como sabes, trabajo de guía en los veranos Uh-huh. y la verdad es que es muy cómodo ir organizado y que creo que también si te toca un buen guía aprendes mucho. ¿No echáis un poco en falta esa parte más cultural o más de saber de la historia de los lugares por el hecho de viajar de manera independiente? Sí, esa parte sí, pero la intentamos suplir, ¿eh? Esa parte siempre intentamos, cuando llegamos a un destino,
queremos facilidades, no nos queremos tampoco complicar mucho la vida. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor tours en concreto de una ciudad en concreta no los contratamos, pero actividades sí. Y que nos lleven de la mano, ¿no? Y pues si hay que hacer, no sé, una excursión determinada a un sitio y que nos lo cuenten, pues contratamos en ese momento esa actividad para ese día en concreto o para una excursión en concreto. Excursiones sí que somos muy dados a contratarlas, sí. Contratar algún guía, contratar eso sí, porque es que completamente por libre, aunque tengas mucha información que hayas recopilado, o aunque lleves tu guía de viajes o demás, pues sí que te pierdes cosas, eso es verdad. Pero lo intentamos compaginar un poquito todo. Oye, ¿y la pasión viajera de dónde os viene? ¿Ya, digamos, Carlos la tenía cuando te conoció o digamos, os multiplicasteis, os brotó en ambos a raíz de conoceros? No sé, Pablo, es curioso, lo hemos hablado mucho y nosotros no venimos de familias viajeras, ni nuestros padres lo han sido nunca mucho, ni demás, ¿eh? La verdad, no sé, empezamos muy juntos a viajar. Y bueno, así por separado sí que habíamos hecho algún viajecito con amigos de muy jóvenes, pero como estamos juntos desde hace muchos años, desde muy jóvenes, nos dio así pues la vena de empezar cerquita, no salir de España, luego ya nos atrevimos con hacer algunas islas y bueno, cada año íbamos Menorca, Mallorca y luego ya pues nos dio por ciudades europeas y así pues entras en internet, entras en el mundillo de querer saber más, pero no hay una razón de peso de decir es que me viene porque mis padres me lo inculcaron o porque no, la verdad es que en casa y nuestro entorno no es viajero. Es curioso que somos como así un poco los más frikis o raros del entorno más cercano. Bueno, encontrasteis vuestra pasión, no, digamos, no os la llevaron de la mano como tanta gente que sí que es verdad que lo tienen desde pequeños, sino que en vuestro caso, pues bueno, encontrasteis ahí la pasión por vuestra cuenta. Sí que lo que creo que es común o es que casi siempre habéis viajado por Asia, o me equivoco y también habéis estado en América, África, otros continentes. No te equivocas. Por Asia, desde que viajamos por libre, solo Asia, me atrevería a decir que no nos hemos vuelto de la zona de confort. Otros continentes los conocimos cuando viajábamos organizado, por ejemplo, América o viaje por costa oeste o diferentes sitios. También hicimos un año pues Sudáfrica y Mauricio y demás, pero organizado. Por libre siempre ha sido Asia, sí, no salimos de Y ahí. por eso os planteasteis hacer ese gran viaje por el sudeste asiático, por profundizar más y conocer más en una zona que estabais cómodos. Exacto, fue por eso y por decir, ostras, es una zona que nos gusta, es una zona cómoda, un viaje largo, son palabras mayores, a ver, nos quedan muchos países por terminar de conocer lo que es Asia, ¿no? Pues vamos a conocer estos países nuevos que nos hacen tanta ilusión, que si no los hiciéramos de golpe en un viaje largo, pues claro, nos llevaría muchos años, ¿no? Por lo de 20 días una vez al año, cada año, pues vamos a hacerlo de esta manera. Sí, nos hicimos un listado de los países que nos hacía más ilusión y repetimos otros, porque también somos muy de repetir, ¿eh? Nos gusta también repetir. Viajamos lento, o sea, no somos de coleccionar muchos países, la verdad. Somos de viajar lento y que si nos gusta un sitio, pues quedarnos tiempo y sí. Eso es lo que más nos gusta. ¿Cómo fueron los últimos meses o años a nivel, por ejemplo, laboral? ¿Cómo lo hicisteis para dejar los trabajos, la casa, un poco esos últimos pasos o decisiones importantes que había que dejar? Sí, pues mira, yo cogí una excedencia en mi trabajo. Si cogía una excedencia de 4 a 6 meses, sabía que me tenían que mantener el sitio de trabajo. Si la cogía más larga, no. Pero pese a ello, yo la cogí de 1 año y dije, mira, no se sabe tampoco cuánto tiempo vamos a estar fuera, la coge de 1 año. Y Carlos no, Carlos directamente dejó su trabajo, no tenía tampoco mucho miedo en luego recuperar o encontrar otro, estaba ya muy cansado también de su trabajo y así lo hicimos. Sin embargo, bueno, os costó ahí tomar la decisión, ¿no? Que muchas veces el trabajo es una de las cosas más decisivas. El hecho, que lo he leído en vuestro blog, que entre comillas empezasteis el viaje siendo mayores, parece que os preocupaba bastante. ¿Con cuántos años arrancasteis el viaje y por qué os preocupaba? Bueno, más que preocuparnos, Pablo, porque sí que es verdad que
mucha gente lo hace de muy joven, ¿no? Y siempre nos repetimos lo mismo, ojalá hubiese empezado a viajar antes, ¿no? Es la frase que siempre nos repetimos con Carlos. Digo, ostras, empezamos a viajar juntos pues con 23 años, nos íbamos a Menorca y digo, ostras, ¿por qué no tuvimos esta vena viajera o por qué con esos 23 no nos atrevimos a ver, no hacer un viaje largo, que hubiese sido pues bastante imposible sin ahorros ni demás? Pero sí que es verdad que ves que ahora hay gente muy joven que lo hace de muy joven y dices, jolín, qué bien, ¿no? Ojalá fuese nuestro caso. No, nosotros, pues mira, tengo yo 47, Carlos tiene 50 y hicimos el viaje en 2017. O sea que no éramos jóvenes, tampoco somos muy mayores. También he de decir, y yo también, es que yo empecé a viajar un poco tarde también, y en el fondo tampoco pienso que sea algo negativo, porque se viaja de otra manera, con otra madurez, con otra manera de ver las cosas, con otra manera de estar en el mundo, ¿no? A veces cuando se es muy joven se quiere ver mucho, se quieren hacer muchas cosas, no se interioriza tal vez tanto. Bueno, que el viaje es diferente. Eso es verdad, en eso te doy la razón, sí, sí. Eso es pues como sí, lo hemos hablado mucho esto, muchísimo. Es como decir, bueno, pros y contras, ¿no? Digo, es que no tiene nada de contra, al contrario, ¿no? Lo importante es hacerlo, que más da cuando sea, ¿no? Sino que es tu pasión, es tu mayor ilusión, pues hazlo. El mejor momento no va a existir nunca para hacerlo, esto lo teníamos más que claro. Por lo tanto, pues lo haces y lo haces ahora y ya está. Aunque sí que es verdad que la energía o las ganas de querer hacer cosas, aunque te comes el mundo, también te lo digo. Y una vez estás en ruta y una vez estás en camino, dices, madre mía, ¿no? Como todo lo que hacíamos y qué caña y que pues un viaje largo es un viaje cansado. Pero bueno, también nos lo tomamos bien, también durante el viaje largo también paramos un mes en el norte de Tailandia y entonces estábamos pues más descansados. Pero sí, tiene muchas cosas a favor. En eso estoy de acuerdo contigo, la verdad que sí. Eso es una idea buenísima. Luego nos la cuentas un poquito mejor, lo de tomarse unas vacaciones dentro del viaje. Me gustaría volver un poco a los preparativos y preguntarte, cuando partís de Barcelona, ¿con qué idea partís? ¿Ya tenéis la ruta en mente? ¿Ya sabéis los tiempos que vais a estar viajando? ¿No? ¿Ya tenéis el presupuesto cerrado? ¿Cómo planteáis el viaje? Tenemos más o menos los países que queremos visitar y los tenemos también bastante ordenaditos desde casa por el clima, ¿no? Por aquello de pillar buen tiempo. Y lo que sí que es verdad que luego durante el viaje, pues, bueno, sucedieron cambios, vimos, no sé, por ejemplo, pues una oferta en un momento determinado y saltamos a un país que no teníamos incluido en la lista, por así decirlo. Pero funcionamos un poco de este modo. Y así íbamos conformando un poco la ruta desde el principio. ¿Presupuesto teníais o teníais unos ahorros allí que a lo que dieran? Teníamos ahí unos ahorros y vamos, que con un presupuesto, sí, no cerrado del todo, pero sí que teníamos unos números hechos e intentábamos pues no pasarnos del presupuesto. Y la verdad que lo llevamos bastante bien. ¿Cuál eran? Si te puedo preguntar. Sí, nosotros en total estuvimos 9 meses de viaje y nos gastamos 20.000 euros. Bueno, está muy bien entre los dos, ¿no? Sí, entre los dos. Supongo que disfrutando, aprovechando y sacándole el máximo jugo al viaje, que nunca se sabe si va a ser el único o va a haber más. Exacto, eso hicimos, sí, sí. Lo que me ha impresionado bastante de leer es que ibais con una mochila muy ligera. Sí. Bueno, muy guay, ¿no? 7 kilos tú, Ana, y Carlos 9. ¿Qué cosas qué cosas no llevabais que os sorprendió tal vez encontrar en otra gente? Ostras, es que no sé cómo lo hicimos también, la verdad, pero somos bastante especialistas en dejar todos los porsis en casa. Y cada vez, y con los años, ¿no? Con la experiencia, pues vas aprendiendo, ¿no? ¿Y por qué una mochila tan grande? Y eso sí que lo teníamos bastante claro. Conocíamos a gente que había hecho viajes largos y nos decían, sobre todo, no os carguéis de peso, intentar ir con lo mínimo posible, porque es que si lo piensas realmente, tampoco te vas a la fin del mundo. Lo que te haga falta te lo vas comprando en el camino, si es que realmente te hace falta algo. Y creo que acertamos de lleno. Carlos llevaba más peso porque todo lo que es la electrónica ocupa más, nos llevamos pues el ordenador y todo eso ocupa mucho y pesa. Pero la verdad no echamos en falta nada.
de verdad que no. Incluso a mitad del camino mandamos una caja con cosas que nos sobraban y de vuelta a España para ir más ligeros todavía, sí. Qué guay. Sí, además los destinos a los que fuisteis ayudaban, ¿no? Porque siendo el sudeste asiático, que más o menos es un entorno cálido, sí que es verdad que hay zonas más frías o no, pero eso ayuda a ir ligero. Bueno, el viaje empieza por Hong Kong. ¿Por qué empezasteis por esa ciudad-estado? Pues por económico, por un billete económico. No teníamos ninguna intención especial en intentar conocerlo. Simplemente porque desde Barcelona queríamos empezar por Filipinas, por lo que te he dicho de mantener un poco el clima. En Filipinas estuvimos 2 meses y nos sacamos el visado aquí en Barcelona porque es el máximo que nos permitía estar en el país. Y como punto de conexión nos salió muy económico un billete, pues Barcelona-Hong Kong, Hong Kong-Cebú, para entrar a Filipinas. Y dijimos, ostras, pues mira, no lo conocemos y ¿por qué no? Unos pocos días en esta ciudad-estado. Y sí, fue un descubrimiento, estuvo muy bien, la verdad. De otro modo, no creo... ¿Cómo es esa ciudad que me encantaría ir algún día? Sí, es una ciudad bastante ordenada. Nos sorprendió, estuvimos pocos días, ya te digo, 3 o 4, tampoco muchos, pero nos sorprendió para bien y de otra manera no la hubiésemos visitado, ya te lo digo, hay un par o 3 de atracciones típicas y tópicas para visitar y poco más, tampoco tiene mucho, pero bueno, ese aire así un poco a China, esa comida, ¿no? Esos olores, esos barrios, entre decadente y también rascacielos varios, con un skyline, eso sí que lo recuerdo, fantástico por la noche, precioso. Eso me acuerdo muchísimo, no sé si me quedó grabado. Y aquello con una foto de fondo con un paisaje muy, muy bonito, con los barcos típicos y como unas luces de neón muy, no sé, muy, muy asiático, ¿no? Muy de contraste. Y sí, nos sorprendió. Y ya te digo, fue una buena manera de conocer esa ciudad. Yo tengo muchísimas ganas de ir ahí por la comida, que creo que es muy buena. En cambio, por ejemplo, yo sí que he estado en Filipinas, que fue, como nos has dicho, vuestro segundo destino o vuestro primer destino real, porque ahí es donde ya pasasteis varias semanas explorando diferentes islas. De Filipinas no me vine con muy buen recuerdo de la comida, fíjate, a pesar de que tiene esas influencias españolas que aún se notan y, en fin, no la disfruté mucho. ¿Cómo a vosotros os gustó? No, coincidimos. Ah, mira. Sí, en serio, de todos los países del sudeste, que ya podemos decir que los hemos visitado, muchos de ellos y demás, Filipinas el que menos. Sí, es curioso. Por la comida no vayas a Filipinas, o sea, no. Sí, es curioso, no. Bueno, ¿por qué cosas sí habría que ir a Filipinas? O dicho de otra manera, ¿qué cosas os gustaron más? ¿Con qué disfrutasteis de ese país? Bueno, con la gente, básicamente con la gente. Los filipinos, es que, no sé, muy, muy buenos recuerdos de la gente con el karaoke en las casas de medio de la calle, que te invitaban a entrar, a cantar con ellos, con los niños corriendo, no sé. Filipinas nos atrapó mucho. Quizás sí que es verdad que fue por ser el primer país y por estar tanto tiempo, que estuvimos 2 meses y de isla en isla, pero Filipinas nos encantó por muchas cosas, pero no por la comida. Sí. ¿Con qué planteamiento ibais? ¿Ibais de hostales, viajando en transportes públicos? ¿Cómo os movisteis por allí? Nos movíamos siempre en transporte público, siempre. Y sí, íbamos hostales y guest house y hostales y demás. Y a lo mejor, pues, al cabo de unos cuantos días, pues si que te querías dar un caprichito, pues a lo mejor te cogías un hostal aunque estuviera pues un poquito mejor o demás. Pero no, normalmente íbamos a hostales y sí, que estaban muy bien, por cierto. Estaban muy bien. ¿Qué islas así os gustaron más o qué actividades? Porque ahí no sé si buceáis, pero es un país increíble para eso. ¿Qué es lo que hicisteis en Filipinas? Pues mira, fíjate que no buceamos. Todo el mundo, mucha gente nos lo pregunta. Dice, tantos años y tantas playas paradisíacas que habéis pisado y no somos de buceo. Pero bueno, hay un snorkel fantástico y es que creo que el mejor snorkel que hemos visto hasta la fecha ha sido allí. No hemos visto un mejor snorkel en otro sitio, que probablemente lo haya, en muchos otros sitios, ¿no? Pero un snorkel fantástico.
nos dedicábamos pues a eso, a descansar, a hacer mucha playa y también es una cosa curiosa porque nosotros sí que tenemos la playa al lado de casa, 5 minutos, no la valoramos y en cambio cuando viajamos fuera pues parece que somos muy, muy playeros, que nos encanta la playa. Y hacíamos eso, pues actividades de pasar el día, de conocer islas y de disfrutar haciendo snorkel y poco más. Eso hacíamos, mucho relax, la verdad. Antes has hablado de la gente. Cuéntanos alguna anécdota o alguna persona de la que te acuerdes que os marcara de Filipinas, alguna, no sé, que os acogiera o que os sacara de algún apuro, no sé. Sí, de Filipinas sí que recordaré siempre un pequeño incidente que tuve yo, que es que me picó una medusa y lo Vaya. pasé fatal, muy mal, muy mal. Y estábamos alojados en una casita de una mujer encantadora que a día de hoy todavía nos escribimos, o sea, la relación fue muy bonita, fue fantástica, nos escribimos con la hija de esta señora y bueno, me cuidaron mucho, me acuerdo de este incidente, ¿no? De decir, pero madre mía, qué mal lo pasé. Me picó en la pierna y ella me curó, me acuerdo perfectamente, con aloe vera. Tenía una planta preciosa en el jardín y me curó y bueno, de eso lo recuerdo muchísimo, porque aparte, claro, estábamos allí y tampoco tenías cerca, ¿no? Ningún centro médico para poder acudir a que te miraran y demás. Y bueno, pues me curó y esa parte mala, ¿no? Que recuerdo de pasarlo mal, que de hecho es el incidente más grave que he tenido yo viajando, se puede decir, pues lo llevamos la mar de bien gracias a los cuidados de esta señora, ¿no? Y eso lo recordaré siempre. Bueno, por eso me quedo con ese recuerdo, ¿no? Nos quedamos con el recuerdo de que la gente es encantadora, es que te dan todo lo que tienen sin tener nada, la verdad. Muy, muy. ¿Qué diferencia encontrasteis o cuándo encontrasteis la diferencia de los viajes que hacíais hasta entonces de 20, 30 días a un viaje largo? ¿En qué momento notasteis que había un cambio en el chip? Supongo que era evidente, ¿no? Que no estabais volviendo sin fecha de retorno. Sí, sí, sí. Te das cuenta cuando pasa el primer mes ya dices, uff, esto ya va en serio, esto ya es otra cosa. Porque sí, porque cuando nos íbamos las 3 semanas de rigor es cuando empezabas a estar realmente bien, es cuando te tocaba volver. Eso siempre pasaba, ¿no? En un viaje largo, al mes y poco, ya decías, uff, no es que se me está haciendo largo, pero sí que estoy notando, ¿no? Que es que bien, ¿no? Que no vuelvo, que todavía me queda, ¿no? Y mirabas hacia adelante y decías, madre mía, pero es que me queda mucho. Y es cuando realmente te dejas ir, te relajas y también viajas distinto, viajas en plan, pues vamos a tomárnoslo con tranquilidad, no pasa nada, lo que no podamos ver hoy lo veremos mañana, porque el ansia de quererlo ver todo, eso nos pasa en todos los viajes, que parece que lo tenemos que ver todo deprisa y corriendo. Y eso sí que nos dimos cuenta al mes y poco, que esto ya era un viaje diferente y que esto era serio y que sería largo. Sí, eso es guay, ¿eh? Yo cada vez viajo más lento, incluso ha cambiado la forma en que viajo, aunque el viaje sea más corto, prefiero ver muchas menos cosas y disfrutar más de los lugares y con más calma, sin esas prisas que tenía cuando era un veinteañero, que eso es lo que hablábamos un poco también antes, ¿no? De cómo te condiciona la edad o bueno, el momento vital también en esas ocasiones. Sí, sí, completamente de acuerdo, es que es así. Son como las diferencias, las pequeñas diferencias, ¿no? Y sí, sí, hay que saber valorarlo y ahora echas la pista atrás y dices, uff, madre mía, qué afortunados, ¿no? Sí, quería preguntaros porque fuisteis haciendo un blog del viaje, pero aún así en este blog ahora estoy echando un vistazo a una entrada que hicisteis cuando lleváis 100 días de viaje, es decir, 3 meses. Decías, ¿cómo hemos valorado qué bien no estar conectados las 24 horas del día, ¿no? Eso supongo que es algo que también es, bueno, que es maravilloso del viaje, ¿no? Cómo desconectas de la rutina diaria y conectas con lo que está sucediendo una vez en ruta. Completamente, es que me atrevería a decirte, Pablo, que creo que casi es lo más maravilloso. Creo que es una de las primeras cosas que descubrí y que dijimos, wow, esa sensación
de no llegar a saber en qué día de la semana estoy y que si lo sabes es porque Uy, sí. ¿sabes? Y si lo sabes es porque has hablado con la familia en ese momento, porque o les has mandado un mensaje o has hablado con ellos, ¿no? Pero, dices, madre mía, esa desconexión de no saber, no ya el día, ni la hora, ni que te da lo mismo que sea sábado, que sea lunes o que sea jueves. Cuando realmente consigues eso es cuando te das cuenta, ¿no? Y dices, madre mía. Y luego el apego que teníamos aquí pues al móvil o a lo material o a las rutinas, romper con absolutamente todo, esa fue una auténtica lección, la verdad que sí. Oye, a pesar de que vivíais juntos y demás, una cosa es vivir juntos y otra es viajar juntos, que estás 24 horas al día con tu pareja. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de estar tantos meses juntos? O si también preguntarte si hubo momentos en que os separabais algunos días o cómo fue la convivencia a lo largo de 9 meses. No, pues la verdad que fue súper bien. Sí, es una prueba de fuego, la verdad. No es lo mismo viajar juntos, como tú dices. No, intentábamos, cuando discutíamos o cuando habían rifirrafes, que los había, evidentemente, pues intentábamos pues solucionar las cosas, que las cosas se tenían que hablar, que teníamos como una regla que era no acostarnos sin haber solucionado las cosas, ¿no? Porque las cosas se solucionan hablándolas y no enfadándote y es lo que hacíamos, o sea, y la verdad que es que nos llevamos muy bien en viaje y sin viaje, pero sí, en viaje podían salir cositas, ¿no? Pasas tensión, pasas nervios y puedes saltar y pueden pasar esas cosas, pero la verdad que lo llevamos muy bien. Sí, estoy contenta en ese sentido. Me descubrí más paciente de lo que ya soy, que eso es mucho. Sí. ¿Y te sorprendió, Carlos, de alguna manera, ya sea positivo o negativo, o algunas cosas que vieras en él que dijeras, ostra, esto no me lo esperaba? Bueno, me sorprendió, me reforzó más lo que ya me pensaba de él y sigo pensando, que es súper resolutivo, Carlos. O sea, es muy resolutivo. Y yo soy más la indecisa, sí, quieres decir, no sé, y si esto, y si lo otro, y claro, en momentos de tensión, de tener que tomar decisiones, que los hay, y momentos de máximo a 40 grados, y Sí. bueno, que pasan, ¿no? En este tipo de viajes, pues sí, no sé, tirábamos del carro mutuamente, pero sí que es verdad que situaciones así un poco límites, él estaba ahí y en ese sentido pues sí que me confirmó lo que ya sabía, ¿no? Que es muy resolutivo, sí. Oye, soy un poco chismoso, me estás diciendo situaciones límite y no sé qué, No. y quiero saber, ¿estás pensando en una en concreto, en alguna situación chunguilla? No, de verdad que no, ¿eh? Lo he dicho en plan general, ¿no? Situaciones, pues bueno, no sé, se me ocurre que llegamos a Yakarta una noche y que nunca hay que hacerlo, nunca hay que viajar tarde-noche para llegar a los sitios muy, muy, muy tarde, eso no es nada recomendable. Pues lo hicimos y, no sé, a las tantas de la madrugada nos dejó un bus en medio de una carretera y había yo pillado un hostal por Booking y el hostal no era el que era y bueno, y perdidos allí en medio. Bueno, situaciones de este tipo de decir, a ver, que no pasó nada ni me va a pasar nada y se solucionan. Pero bueno, eso genera tensión y genera, pues, eso, unos límites ahí que hay que saber manejar. Bueno, Vietnam fue el siguiente país que siguió a Filipinas. ¿Qué recorrido hicisteis por allí, así por encima? Mira, Vietnam, te diría, Pablo, que fue como un descubrimiento. Nosotros este país lo íbamos descartando año tras año, los años estos previos al viaje largo que íbamos descubriendo países. Y Vietnam siempre lo descartábamos y nos dio mucha rabia cuando lo descubrimos, porque, bueno, por los prejuicios, ¿no? Por aquello que escuchábamos de gente que nos decía, es que en Vietnam los vietnamitas estafan, son mala gente o os engañarán o tal. Y luego te das cuenta y conocimos Vietnam y dijimos, madre mía, ¿por qué no habíamos venido antes? No, nos encantó, tuvimos muy buena experiencia. Eso sí que es verdad que cada uno cuenta en función de cómo le va. Gente encantadora, no nos sentimos ni estafados ni nada de esto en ningún momento.
y fue el descubrimiento del viaje. Lo visitamos de norte a sur y lo hicimos a través de un bus. Hay un Open Bus que te coges unos tickets, es muy, muy fácil y muy cómodo la manera de conocer el país. Lo puedes hacer de norte a sur o de sur a norte. Hay un bus y tú compras unos tickets y te vas parando en las ciudades o pueblecitos que tú creas. Te bajas, te estás los días que quieres, vuelves a subir. Es muy práctico conocer Vietnam de esta manera, la verdad. Y sí, lo hicimos de este modo. Qué guay. Bueno, luego vino Tailandia, otro país o un país en el que sí que habíais estado varias veces. ¿En qué cambió la forma en que viajas por un país que ya conoces? No sé, ¿cómo es de diferente llegar a un sitio de nuevas o ya a un sitio que has viajado y conocido? Sí, cambia. Tailandia es casa. Para nosotros es como decir, mira, ahora pues saltaremos a Tailandia, como que en esta parte me puedo como relajar, aunque sí que vimos, Tailandia es muy grande, vimos muchos sitios y muchos que nos quedan por ver aún, nuevos, ¿no? Pero sí que repetimos otros muchos, como su capital y demás, que nos encanta, que es odiada por muchos, pero a nosotros nos encanta. Y sí, lo vives distinto por eso, porque estás tranquilo, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y nos fuimos al norte y allí decidimos que nos quedábamos un mes en un apartamento, que es bastante habitual, que mucha gente lo hace y nos quedamos allí en plan más relajado. Fue un poco parón del viaje. ¿Y qué os aportó hacer eso? Porque, claro, cuando estamos de viaje estamos cada 2 o 3 días cambiando de sitio, haciendo mochilas, deshaciendo. Vives los lugares, pero no te metes del todo en ellos. ¿Cómo fue esa experiencia de estar un mes paradas en Chiang Mai, tal vez? Sí, en Chiang Mai. Sí, fue fantástico precisamente por eso. El decir, dejo mi mochila ahí y vamos, que lo puedo sacar todo si quiero, colgarlo en un fantástico armario y no tener que estar haciendo y deshaciendo la maleta, que la verdad es un poco coñazo. Y sí, nos encantó porque íbamos a mercados y cocinábamos también en el apartamento algunos días cuando nos apetecía, y luego pues el ir siempre al mismo puestecito, que la señora de turno ya nos conocía porque siempre le comprábamos a ella cuando íbamos a comprar comida y bueno, siempre serás un extranjero allí, ¿no? Pero no sé, esa sonrisa, ¿no? Porque te conocían y porque sabían que cada noche pues pasabas por allí o ibas. Sí, te impregnas más de eso, ¿no? De decir, ay, pues parece que por un tiempecito pues soy uno más de aquí, ¿no? Y hacer eso, hacer vida de mercado y muy bien, estuvo genial. Es un muy buen lugar para parar, la verdad. Sí. La verdad es que el libro de los grandes viajes que hemos escrito Itziar y yo, 2 meses estuvimos viviendo allí en Chiang Mai escribiéndolo y un poco por eso también, porque es una ciudad súper agradable desde el punto de vista del clima, manejable. En fin, yo la recuerdo con mucho cariño y qué importante, sí, es hacer un parón, porque además en un viaje largo muchas veces, y esto no sé si os sucedió porque también volví viajando siempre por el sudeste asiático, como que al final no sé si te cansas un poco de ver templos y ver mercados y ver a gente y ver tal, o como que necesitas a veces descansar, resetear y antes de coger energías para seguir viendo y descubriendo países y nuevas culturas. Sí, completamente. Es importante y es necesario incluso. Eso nos lo preguntan mucho. Dice, pero si siempre vais al mismo sitio, allí solo son templos, ¿no? Solo veis templos. Digo, bueno, es que hay mucho más, ¿no? Y precisamente, pues, bueno, en Chiang Mai hay mucho templo, pero sí que es necesario, pues eso, ¿no? Ese parón para hacer otras cosas, para descubrir otras cosas y no sé, estuvo muy, muy bien. La verdad que nos encantó. Bueno, el siguiente país, Malasia. ¿Qué me comentáis de ese país? Un país musulmán, de repente, después de haber estado en un país como Filipinas, eminentemente cristiano, en Vietnam, Tailandia, budistas. ¿Cómo fue viajar por ese país? Mira, Malasia peninsular también lo conocíamos, fue un país repetido,
pero no conocíamos la parte de lo que es el Borneo malayo. Entonces hicimos las primeras 3 semanas, repetimos Malasia Península, que nos encanta también. Kuala Lumpur es una ciudad que nos gusta mucho, es muy occidentalizada, pero esa mezcla de culturas es lo que más nos atrae del país en cuestión. La comida, la gastronomía de Malasia nos gusta mucho, esa combinación precisamente por convivir todos juntos nos gusta mucho. Y luego la segunda parte del viaje a Malasia fue la parte de Borneo, que allí ya era el mes de agosto, si no recuerdo mal, y vinieron de visita una amiga y mi cuñado. Y entonces ya, bueno, cuando vienen visitas también es otra cosa, es otro tipo de viaje, pero hicimos la parte de Borneo, que era nueva para nosotros y nos encantó. Pudimos visitar parques nacionales, vimos orangutanes, que era... Qué guay. Sí, estuvo súper bien, muy, muy chulo. La verdad que esa parte también estuvo muy bien. Más aventurera, que quizá demasiado, pero íbamos con mi cuñado, que es muy aventurero, y era con la mejor persona que podíamos adentrarnos a descubrir Borneo, ¿no? Hicimos todo un... ¿Por qué demasiado? ¿A qué te refieres? Bueno, es un viajero solo, como dice él, solitario, de los que no tienen miedo a nada. Él sí que viaja desde hace muchísimos años solo y en mochila. Y bueno, pues con él cogimos un barco, cruzamos el llamado Amazonas de Borneo, ¿no? Por el río arriba, contracorriente, fuimos a visitar una tribu. Bueno, nos adentramos más como en la parte esta más selva, que no sé si nosotros dos lo hubiésemos hecho por libre, ¿sabes? O sea, contratado sí. probablemente sí, pero así por libre como lo hicimos, pues lo hicimos porque fuimos con él y porque él quería hacerlo, y digo, pues venga, pues sí, lo pasamos genial, tenemos muy buenos recuerdos de ese viaje juntos, sí. Qué importante que la gente que venga a incorporarse a un viaje sea afín, ¿no? Y encaje ahí con las expectativas y objetivos del viaje, porque si ponte que de repente ellos esperaban ir a resorts 5 estrellas y ir con todo cerrado y mucha comodidad, de repente igual a vosotros nos encaja y puede ser un motivo de fricción. No, es muy importante, ¿eh? Ya, muy, muy importante. Por suerte, bueno, las cosas se hablan antes, también saben nuestra manera de viajar y en eso coincidimos. Y sí, se adaptaron y todo genial. Para los últimos días antes de irse ya sí que pillamos a un resort así un poco más bonito para disfrutarlo todos y todos contentos, pero la parte más emocionante, que no sabes dónde vas a dormir porque no sabes en qué pueblecitos vas a parar ni qué tipo de hostales vas a encontrar, pues sí, eso estuvo muy bien, la verdad, sí, nos adaptamos. Supongo que el río que decías era el río Reyang, sí, el Reyang, que es el que estoy viendo en las fotos. Qué cara de felicidad, qué bien se os ve aquí en el blog. Luego pondré en el enlace, porque es un blog un poco largo, pondré el enlace para que la gente lea un poquillo más, porque la verdad es que cómo refleja de bien, ¿no?, lo que vivisteis. ¿Por qué hicisteis el blog? El blog lo hicimos básicamente para la familia, porque, bueno, primero por tener un recuerdo, porque en un viaje de este tipo, por mucho que tomes anotaciones, pues bueno, me hacía ilusión principalmente a mí hacerlo. El objetivo no era hacerlo en plan profesional para monetizarlo, ni mucho menos, era solo pues porque la familia pues lo viera y estuvieran un poco al corriente. Y sí, la familia eran nuestros principales y casi únicos y 4 amigos y fans que cada día pues estaban como esperando, ¿no? A ver por dónde andan, a ver qué entrada ponen hoy, a ver qué fotos cuelgan. Entonces los teníamos pues informados y ellos contentos porque así nos podían seguir un poco más la pista. Sí, además es una manera de educar a la gente, educar en el buen sentido, ¿no? De descubrirles lugares que tal vez no conocían y de la manera en que viajáis vosotros, pues mucho más cercana y demás. Bueno, el siguiente país fue Indonesia. ¿Qué tal viajar por ese país? Yo le tengo muchísimo cariño también. Sí, Indonesia sí, también nos encantó todo lo que vimos. Y sí, es uno de los que podríamos repetir perfectamente.
Elegimos Java. En Java, bueno, muy chulo. Vimos el volcán por primera vez, vimos un volcán y pudimos subir a un volcán. Las islas también, fuimos a Bali, que Bali ya la conocíamos de otros años, pero Sí. sí, también fuimos a la Gili, que no las habíamos visto, también las islas. Muy bien, también nos enamoró, nos gustó muchísimo el país y la gente, sí, también. No sé si en Indonesia y tal vez en otros países sí que lo hicisteis, alquilar motillos para hacer excursiones o desplazaros durante el día. ¿Cómo fue esa experiencia? Uy, nosotros, Pablo, somos como los reyes de la moto. O sea, allí, país que pisamos, país que cogemos moto. Somos, Sí, una scooter, ¿no? sí, Sencilla. sí, somos muy dados a movernos en moto siempre, siempre que se puede y hacer las excursiones y sí, y siempre que podemos lo hacemos, sí. Conducir moto y en Bali es de riesgo, por si es bastante de riesgo, la verdad, pero es toda una aventura, sí, es toda una aventura y lo hicimos. ¿Tenéis carné o habéis aprendido en ruta? No, tenemos, sí, Mm. tenemos carnet, sí. Bueno, hablabas de aventura, pero yo sí que te quiero preguntar por la aventura de cruzar Sri Lanka en un tuk-tuk y eso me gustaría que me contaras un poquito más. ¿Cómo os surgió la idea? ¿Qué aporta viajar en tuk-tuk respecto a transporte público? En fin, ¿cómo es eso? Porque la verdad es que sois creo los primeros con los que charlo de esto. Sí, mira, Sri Lanka no entraba para nada en nuestra ruta. Es lo que te he comentado antes, estando el mes parados en Chiang Mai y mirando por internet, como siempre, ofertas de vuelos y demás, pues vimos una súper oferta y digo, ostras, ¿y si vamos? ¿No? ¿Podemos hacerlo? ¿Hacemos el salto a este país? ¿Y quieres decir? Digo, bueno, ¿por qué no? Y sí, encajamos Sri Lanka de esta manera y habíamos leído ya previamente desde casa, pero no con la intención de ir, sino porque lo habíamos leído, de que había gente, algunos blogueros que lo habían hecho conduciendo su propio tuk-tuk. Y no llevábamos mucha información desde casa, también es verdad, solo teníamos la idea de que se podía hacer. Y nada, Sí. fue aterrizar y bueno, nos fuimos de Colombo a Negombo, fuimos a ver cómo iba, cómo podíamos hacerlo y enseguida contactamos con una agencia y sí, estaban acostumbrados a que algunos pocos extranjeros lo hacían y genial, o sea, lo alquilamos y bueno, como el que alquila un cochecito, un taxi propio, pues teníamos nuestro tuk-tuk propio. Fue una experiencia Sí. inolvidable. La gente cuando En nos e- veía, bueno, fue increíble. En el tuk-tuk va una persona sentada adelante. Es un tuk-tuk, para que no lo sepas, como una moto con un carro incorporado con techo. Entonces va una persona adelante y detrás hay un banquito, ¿no? Para la otra persona. Exacto, sí, así es. Pero Con sí, lo cual uno va conduciendo y el otro va dejándose llevar con las mochilas, supongo, ahí detrás. con ¿Y todo. a qué velocidad va y cuántos kilómetros hacíais por día? Uy, poquito, no puede ir muy rapidito. Bueno, nos iba bien porque Sri Lanka también a las distancias no es que sean muy grandes de ciudad en ciudad para ir parando y para hacer la ruta típica para ir visitándolo todo. Y entonces pues no hacíamos a lo mejor pues 5 horitas y luego parábamos y luego pues dormíamos un par o tres de noches, luego al día siguiente, luego lo volvíamos a coger, lo aparcábamos en la puerta, lo volvíamos a coger. No hacíamos grandes tiradas de muchísimas horas ni mucho menos, pero la velocidad no te sé decir, pero vamos, que corría muy poquito. Era muy divertido cruzarte con los tuktukeros y a ellos les encantaba que, claro, ellos no entendían, ¿no? La gracia que unos guiris, pues, le encontraran gracia, ¿no? Precisamente a conducir un vehículo que para ellos es su medio de su trabajo, ¿no? Su medio de transporte diario y les encantaba. La gente también son muy simpáticos, muy encantadores y sí, y así lo recorrimos. Porque Estuvo... el tuk-tuk para ellos es un transporte en las ciudades de taxi y así, pero entre ciudades se ven también. Sí, también. Sí, se ven en todas partes. Sí, son los taxis. ¿Y qué es lo que podía costar alquilar un tuk-tuk? ¿O qué es lo que os costó? ¿Y cuántos días estuvisteis allí? Nosotros estuvimos pues el mes entero, me parece que estuvimos en unos 30 días o 20 y pico días, lo alquilamos pues unas 3 semanas o así.
y el precio no salía barato, ¿eh? Pero me parece que salía pues al día, no sé si eran unos 25 euros o una cosa así al cambio, o 20 Sí. euros, una cosita así. No recuerdo el precio, pero no salía muy barato, pero lo llevabas, bueno, todo contigo, ¿no? Ya no te tenías que preocupar de moverte pues en transporte público y demás, era como la comodidad. Estuvo muy Sí, sí, yo es que me he hecho muy fan de viajar en moto. No sé si sabes que el último viaje estuve por Pakistán un par de meses y me encantó, pero claro, en un tuk-tuk es que vas protegido de la lluvia además y del viento y te da mucha seguridad además porque son 3 ruedas, ¿no? No sé cómo son las carreteras por allí. No, pues no son malas, ¿eh? Las carreteras no son nada malas, la verdad que está muy bien preparado. También nos sorprendió precisamente por esto. Nosotros, por ejemplo, no hemos estado todavía en India, pero decían, ¿no?, que la Sri Lanka es como la India bonita, la llaman, y porque está todo muy bien puesto y muy limpio. Y es que es así, o sea, las calles y las carreteras son pues bien asfaltaditas, o sea que, por decirte algo, que no nos pasó nada de pinchar ni, por ejemplo, ni cosas así por el mal estado de la carretera. Lo que sí que es verdad que cuando te alquilan el tuk-tuk, pues claro, tú preguntas, bueno, ¿y si tengo que reparar lo que hago? ¿O a quién llamo? ¿O deme un teléfono o algo? Y te dicen, no, tú tranquila, tú te paras y ya se parará alguien. Y claro, te lo dicen y piensas, sí, hombre, ¿y quién se va a parar, no? ¿Y yo qué hago si no tengo herramientas ni sé nada? Y no, lo pudimos Sí. comprobar que es tal cual, ¿eh? O sea, tú te paras en la carretera porque no te arranca el tuk-tuk o porque te pasa algo y a los 2 minutos te sale gente y tuk-tukeros por todas partes y te ayudan y te lo arreglan o te lo llevan al taller o en ese sentido súper bien, súper bien. En fin, Claro, ahí la clave es justamente eso, moverte en un vehículo local que correcto. sea muy habitual allí y entonces cualquier problema se soluciona, ¿no? Otra cosa es que fuerais con un coche o una moto importada de última generación y tal, entonces ahí sí que igual tienes un problema en caso de avería. Exacto, exacto. Lo único que sí que recuerdo es que nos pilló justamente una huelga que había en el país entero de que no había gasolina. Y eso fue una movida bastante importante porque teníamos que, gasolinera que estaba abierta, eso sí que lo recuerdo, habían unas colas kilométricas y decíamos, madre mía, que nos toca repostar. Entonces llevábamos como unas botellas de agua, íbamos rellenando por si acaso, sí, eso nos pilló justamente esta huelga que duró pocos días, pero nos pilló y lo recuerdo que dijimos, madre mía, a ver si nos quedamos también sin gasolina, pero es lo que te digo, que no pasa nada, que tú te paras y que viene la gente y la gente te va a ayudar y la gente te va a auxiliar, te pase lo que te pase y en este sentido muy bien, muy bien, muy bien. Sí. ¿Cómo veis ahora que ya ha pasado el tiempo, ¿no? Ahora de repente en Sri Lanka ha habido bastantes problemas a nivel social y económico. Mm. ¿Sigues bastante en contacto con lo que está sucediendo en esa parte del mundo y cómo lo ves respecto a lo que esté sucediendo en otras partes? ¿Te sientes cierta cercanía con los países? Sí, eso sí, siempre que te enteras de estas cosas dices, madre mía, pero ¿qué está pasando ahora aquí o qué pasa allí? Y que ha pasado el tiempo y que parece que no va contigo porque lo ves como lejano, ¿no? Pero sí que te pones en su piel y dices, madre mía, ¿no? Y ahora protestas, ahora esto, ahora lo otro, ahora el otro está con reyertas y es que es inevitable pensarlo, porque tú has pasado por esos sitios, aunque hace tiempo que has pasado por ellos, pero cuando pasan cosas sí que te los sientes como más cercanos y parece que te llevas los problemas contigo, ¿no? Y quieres saber más y dices, ¿y ahora qué está pasando? ¿Y ahora esto? ¿Y esto cómo va? ¿Y esto cómo...? Sí, sí. Sí, y más por el hecho de que una de las cosas que comentabas que más recuerdas de este viaje y que más habéis destacado es que es la gente, ¿no? El contacto con la gente, que al final se crea ahí unos vínculos emocionales que te duele todo mucho más, ¿no? Correcto, es precisamente por eso. Creo que es lo que nos llevamos de este tipo de viajes, ¿no? Es la gente con la que te cruzas y con la que compartes y gente que a lo mejor no volverás a ver, probablemente, pero que la tienes ahí, te la has llevado y está en tu recuerdo y es inevitable, se te van los pensamientos hacia esa gente. Sí, sí, es que es inevitable.
Oye, Ana, antes de preguntarte sobre pues, el regreso y de por qué volvéis a los 9 meses a Barcelona, me gustaría preguntarte si volvierais o qué consejo le darías a la Ana y Carlos de aquella época antes de empezar su viaje, o dicho de otra manera, si tuvierais que cambiar algo, ¿cambiaríais alguna cosa de cómo hicisteis el viaje? Ostras, pues esta pregunta también la he pensado, me ha venido a la cabeza en alguna ocasión y te diría que no cambiaría nada, Pablo. No cambiaría nada porque cambiando algo sería un viaje distinto, ¿no? Y yo quiero tener mi viaje y mi viaje fue ese y no me llevé nada malo de él. Por lo tanto, creo que no. Bueno, te podría decir, pues alargaría más en este sitio o, no sé, o acortaría en este otro, por ejemplo, ¿no? Cosas puntuales. Pero no, es nuestro Mm. viaje, quedó redondo Mm. y así lo quiero recordar, la verdad. Al principio de la entrevista me comentabas que salíais o salías con una excedencia de un Ujú. año. Carlos había dejado el curro. Sí. ¿Por qué volvéis a los 9 meses? Bueno, volvemos no por una razón de peso en concreto, ni mucho menos, simplemente porque se acerca, porque son Navidades y porque, bueno, en mi caso, mi padre es viudo, entonces eran las segundas Navidades sin mi madre y no sé, nos daba como apuro, ¿no? Que ya son unas fechas como muy Mm. señaladas, muy de familia, muy de recuerdos y demás. Y bueno, volvimos por eso, porque dijimos, uff, estas fechas pasarlas que las pasara él solo, pues como que no, y pues mira, pues vamos a volver. Pero contentos y porque fueron 9 meses y bueno, y volvimos por eso, básicamente. Bueno, yo creo que es el mejor de los motivos, volver voluntariamente para acompañar a la familia en lo que sea, en vez de volver, yo qué sé, por un accidente o alguna cosa, circunstancia, o porque se acabe el dinero o lo que sea, yo qué sé. En cualquier caso, quería preguntarte por el regreso, porque me parece que el regreso no fue fácil. No, ¿En qué se os hizo cuesta arriba? ¿Por qué fue complicado? no fue nada fácil. La vuelta fue terrible. Fue terrible y nos dio un poco de rabia que lo fuera, porque habíamos leído mucho sobre la vuelta. Antes de irnos, no sé, bueno, no sé por qué, porque leíamos mucho, ¿no? De muchos blogs de viajes. Habíamos leído mucho sobre, bueno, pues blogueros que ya habían hecho viajes largos y lo contaban, ¿no? Entonces nos creíamos que estábamos como muy preparados por haber leído tanto sobre el tema y que no nos pasaría, ¿no? Que nos adaptaríamos de nuevo y que no sería nada difícil, ¿no? Y en cambio, pues sí, fue fatal. Fue fatal, no éramos los mismos, no sé, la cabeza no estábamos nada centrados, la adaptación fue muy dura. Y bueno, adaptarte otra vez, entrar otra vez en la rueda, otra vez en la rutina y otra vez, se nos hizo muy cuesta arriba. Tardamos bien un par de meses en resituarnos y luego ya no te queda otra que decir, pues bueno, ya está, ya estoy aquí otra vez y ha ido todo bien y ya está, te tienes que adaptar, no te queda otra, pero no la llevamos bien. Y mira que lo que te digo que habíamos leído, habíamos visto el famoso síndrome del eterno viajero, de algo que recordar también, que nos ayudó mucho y para un poco entender, ¿no? Lo que nos podía pasar. Y es que fue un poco eso, un shock bastante grande. ¿Volvisteis a vuestra casa Ujú. o tuvisteis que buscar casa nueva? No, volvimos a nuestra casa. Nuestra casa durante Mm. todo este tiempo se la quedó una amiga nuestra que se Ah, qué guay. instaló aquí, sí, estuvo guay. Y así que sí, volvimos a nuestra casa. O sea que no tuvimos como grandes cambios de tener que buscar ni piso nuevo ni nada. Pero bueno, Sí, es que eso se te puede hacer, sí, te puede hacer que el regreso sea más cuesta arriba, exacto. precisamente, ¿no? Como que ahora, empezar de cero todo, ¿Eh? pues tener ahí tu entorno, eso ayuda mucho. Ujú. Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que te esté escuchando y diga, yo me quiero hacer, mi sueño irme de viaje, pero no quiero que me pase que el regreso sea tan jodido? Bueno, pero es que eso no tiene que, por qué pasarle a todo el mundo. O sea, no te tienes que quedar con eso, te tienes que quedar en que lo has hecho, en que lo has vivido, que lo has disfrutado y que hay que hacerlo, y hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Y que el mejor momento no existe para hacerlo y que el mejor momento es ahora y que lo repetiría mañana mismo. O sea, te tienes que quedar con todo lo bueno, que afortunadamente es mucho.
la parte de nuestra no adaptación, yo creo que también viene por otros motivos, no solo por el viaje en sí, sino también porque nos empezamos ya a replantear durante el viaje, ¿no? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con los trabajos convencionales? Y era un poco por otras cosas que seguimos ahí, que nuestras cabecitas no paran. Pero no es ningún freno, ni mucho menos, para que alguien que nos esté escuchando no quiera hacerlo. Pero ni mucho menos. Al contrario, le diría que compre el billete ya y que se ponga una cita ya. Eso haría yo, sí. Ana, la verdad es que el tiempo ha volado, se me ha pasado rapidísimo esta entrevista, esta conversación contigo, pero si te parece, si tienes unos minutillos más, me gustaría empezar el cuestionario en 2 minutos, que es una manera de conocerte un poquito más y que hoy viene de la mano de GuruWalk, que es la mayor plataforma de free tours del mundo. Y si te parece, empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿qué comida no te ha apetecido o no te has atrevido a probar? No probamos los huevos balut de Filipinas. ¿Cuál o qué gastronomía o qué plato os gustó más? La comida del norte de Tailandia, el khao soi, por ejemplo, de Chiang Mai. ¿Hay algún libro de viajes que os haya apasionado especialmente? El libro rojo, un gran viaje. ¿Hay algún grupo de música o canción que os hayáis descubierto durante la ruta? Billy the Vision and the Dancers, unos suecos. ¿Hay algún lugar al que os apetecería volver ya mismo? Tailandia, por supuesto. ¿Y un lugar al que no? No, ninguno. Dime un buen motivo para irme de viaje con vosotros. Somos adaptables, facilones. ¿Cuál fue la edad y el destino de vuestro primer viaje por separado, solos? Carlos en tren con amigos de Barcelona hasta Cádiz. Y yo a Sevilla, con 20 años y 18. ¿Qué es lo peor de salud que os haya pasado en un viaje? A Carlos una chinches en Gilier y a mí una medusa en Port Barton, Filipinas. ¿Tenéis algún amuleto? Carlos no. Yo llevo un anillo de mi madre que me acompaña. ¿Hay algún recuerdo material que os hayáis traído del viaje? Pues no, material no. Todos los recuerdos son de cabecita. ¿Y hay algún objeto que no falte en vuestra mochila, sí o sí? Sí, yo un pañuelo, no sin mi pañuelo. Carlos, un pequeño kit de herramientas, sus herramientas. ¿Sois frikis, expertos o apasionados de algo en concreto? No. Si tuvierais un cheque en blanco, ¿qué viaje haríais? Una ruta larga de Ushuaia hasta Alaska, por ejemplo. Toma ya. Dime qué cosas hicierais por primera vez en este viaje. Conducir un tuk-tuk, subir a un volcán, pelearme con un mono en Lombok. Y ya para acabar, ¿hicisteis algún tour o contratasteis alguna actividad en alguna ciudad o zona? Sí, actividades hicimos varias. En Vietnam, por ejemplo, el crucero para la bahía de Halong con una agencia local. También excursión al volcán Bromo en Indonesia. Ver al amanecer también en Borobudur. Y también excursiones de muchos tours en Filipinas, varios, por ejemplo, en el Nido. Ana, muchísimas gracias por haber estado hoy compartiendo vuestro viaje de 9 meses por el sudeste asiático. Lo he disfrutado un montón hablando del viaje y reflexionando un poco también sobre algunos aspectos de él. Tal vez algún oyente quiera saber un poquito más de ese viaje y de otros viajes que habéis hecho desde la fecha, porque, bueno, no habéis parado de recorrer el mundo desde entonces. ¿Dónde podría leer vuestro blog o vuestras redes sociales? Bueno, tenemos un blog muy pequeñito, más familiar, que están Ana y Carlos Voltant Palmón, y lo mismo en Instagram. También os podéis encontrar allí, Ana y Carlos Voltant Palmón. Bueno, estos enlaces que los has dicho muy rápido y además al ser en catalán igual no está bien escrito. No os preocupéis, lo voy a dejar en la descripción de esta entrada y también en la entrada del blog de ungranviaje.org, donde siempre pongo fotos que me enviáis las personas entrevistadas para que no solo disfruten con la entrevista, sino también nos puedan conocer un poquito mejor a través de esas imágenes. Así que, Ana, pondré ahí todas estas redes sociales, la página web y nada, cierro el programa pues dándote las gracias, Ana. Ha sido un placer, lo he disfrutado un montón y bueno, he sentido que por unos minutos, por una horita me he ido de viaje nuevamente y espero que los oyentes también. Espero que nos veamos pronto para seguir charlando del viaje y de futuros viajes. Seguro que sí, Pablo. Espero verte prontito, gracias a ti, muchísima ilusión estar aquí
y hasta pronto, hasta muy pronto. A ver si podemos contarte más viajes que hay por ahí en mente. Genial, un beso, hasta pronto. Un besito, chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.